Buenas tardes a todos. La verdad es un poco complicado eh, estar acostumbrados en la iglesia a dar un mensaje, a estar compartiendo con toda la gente en toda la iglesia, como que es algo más sencillo. A veces una transmisión de este tipo se hace un poco complicado porque a veces no contamos con los medios, las herramientas o dependemos del internet, pero bueno, ya estamos aquí. Hace un rato estuvimos transmitiendo en Facebook, estuvimos adorando al Señor, estuvimos eh, dando gracias, pero este día quiero compartirles una palabra que Dios me dio en la semana que estábamos en la iglesia. Día a día nos reunimos a orar, a estar intercediendo, a estar orando por todas las situaciones que están aconteciendo ahorita en el mundo. Sabemos que aquí en México estamos ahorita en una situación un poco complicada. No podemos reunirnos, no podemos estar unidos como iglesia, pero también sabemos que todas las cosas que suceden a veces tienen un propósito predeterminado por Dios y Dios quiere enseñarnos cosas. Más que nada yo creo que lo que Dios me ha estado hablando y en lo que se está enfocando es que Dios quiere traer una restauración a las familias, porque hay veces que la iglesia, las personas acuden a la iglesia para adquirir una enseñanza, pero hay veces que todo eso se queda en enseñanza, en escuchar, pero realmente no hay un cambio en las personas. Y a veces en la iglesia aparentamos una forma de vida, pero en nuestras casas es completamente diferente. Y pues bueno, vamos a estar confinados no sé cuánto tiempo en nuestras casas y vamos a tenernos que soportar unos a otros. Los papás tienen que estar conviviendo con los hijos, los entre esposos tienen que estar conviviendo, y eso hay veces que es un poco complicado. Tratar con los caracteres es un poco complicado, pero es algo que Dios en medio de esta situación quiere, en medio de esta situación Él quiere trabajar, quiere restaurar a la familia. Y bueno, quiero hablarles acerca de esta palabra que Dios me dio en la semana y que se encuentra en el libro de Jueces capítulo 2. Voy a leerles a partir del versículo 7 al 14. Dice así: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, y los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. ¿Okay? Entonces, a través del libro de Josué, el libro de Deuteronomio, podemos ver cómo Moisés fue llamado por Dios para
traer libertad al pueblo de Israel, sacarlo de Egipto y llevarlo a un lugar donde Dios quería bendecirlo. Ese lugar se llamaba, era la tierra de Canaán, y Dios le dio el nombre como la tierra prometida, donde Dios esperaba bendecir a su pueblo, hacer un pueblo especial para él. Y por eso llamó a Moisés para libertar al pueblo de Israel. Obviamente Moisés tuvo que hacer muchas cosas para que eso se llevara a cabo, pero dice la escritura que sí logró sacarlo, lo llevó al desierto, pero después de un tiempo el pueblo de Dios, o el pueblo de Israel, se volvió un pueblo desobediente, y entonces la mayoría de las personas que salieron de Egipto no pudieron ingresar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Y entonces Moisés, en su desesperación por llevar a Israel a la tierra prometida, hizo muchas cosas. Siempre trató de enseñar al pueblo de Israel de la manera correcta, como Dios se lo pedía. Pero vemos que ellos fueron obstinados, desobedecieron constantemente a Dios. Y entonces Moisés, en su desesperación, hizo un acto que desagradó a Dios, y por lo tanto él tampoco pudo ingresar a la tierra prometida. Entonces Dios le dijo que que pasara la estafeta sobre Josué, porque él era el que iba a hacer que Israel ingresara a la tierra prometida. Y entonces vemos que Moisés impone las manos, le da la autoridad a Josué, y Josué es el encargado ahora de llevar a Israel, de introducirlo, de conquistar a todas las naciones, despojarlas de la tierra, y entonces ellos habitar en esa tierra. Entonces, si ustedes pueden leer el libro de Josué, el libro de Jueces, el libro de Deuteronomio, principalmente en el libro de Josué podemos ver cómo Josué era un hombre apasionado por obedecer a Dios, que hizo todo lo posible por conquistar. Fue un hombre guerrero, ejemplar, que dio su vida por servir a Dios y enseñarle al pueblo de Israel a obedecer a Dios, a conquistar a los pueblos que habitaban esas ciudades. Y entonces Josué, la escritura narra que Josué conquistó la tierra de Canaán, echó fuera a todos sus adversarios, y todos los ancianos que con él estaban de su generación, que obedecieron a Dios y que vieron las obras de Dios, vieron las cosas sobrenaturales que Dios hizo. Por ejemplo, cuando conquistaron a Jericó, que fue derribada los muros de Jericó, como Dios siempre les dio la victoria para con todos sus adversarios, a pesar de que las naciones de ellos eran muy grandes, eran poderosas, con armas poderosas, y sin embargo Dios siempre les habló a través de Josué que uno solo de ellos iba a poder vencer a mil personas. Uno vencería a 1000 y dos a 10,000. Entonces vemos cómo Dios sobrenaturalmente siempre estuvo con ellos y los ayudó a destruir a sus adversarios. Y por eso pues conquistaron la tierra, y Josué se dedicó a repartirla. Pero en esta parte de la Biblia vemos que Josué atendió al mandato de Dios acerca de darle reposo a Israel, pero en su labor de guerrero se olvidó de algo muy importante. Y esa situación fue que él nunca preparó a un sucesor. Moisés preparó a un sucesor, o tal vez fue ejemplo para Josué, pero Josué fue tanto su dedicación por pelear y obtener victorias, pero se olvidó de algo muy importante, de enseñarle a la juventud que venía detrás de ellos. Porque bueno,
Josué sucedió a Moisés, pero después de Josué no hubo nadie que se levantara para tomar el papel de líder después de él. Y es lo que narra esta parte de la Biblia. Pero aquí en el versículo 10 menciona algo muy triste que nos tiene que hacer reflexionar a todos, a cada uno de nosotros. Dice ahí, se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces, después de que murió la generación de Josué, dice ahí en esa parte de la Biblia que murieron los ancianos que con él estaban, se levantó una generación que no conocía a Dios. Entonces, esa generación, dice la Escritura, que se olvidaron de Dios y fueron en pos de dioses paganos, hicieron todo lo contrario que Dios había ordenado a Josué. Y entonces Dios empezó a entregar nuevamente al pueblo de Israel en las manos de sus adversarios. Entonces la situación aquí es, en realidad esa nueva generación falló o fallaron los padres. ¿Quiénes fueron los que fallaron? Esa generación nueva fue la que estuvo errada o quienes faltaron en la cuestión de seguir instruyendo a sus hijos fueron los padres. Entonces tenemos que reflexionar acerca de eso, porque en este tiempo hay una generación que se encuentra en peligro. Y precisamente en la semana que estábamos en la iglesia, que estaba orando, Dios traía a memoria y me hacía sentir en mi corazón que teníamos que orar fuertemente por todos los jóvenes, esencialmente por nuestros hijos, los hijos que están con nosotros, porque tal vez nosotros tenemos un llamado como pastores, tal vez tú tengas un llamado para servir a Dios en algún ministerio dentro de la iglesia, tal vez Dios te ha llamado como líder dentro de la iglesia y estás desempeñando tu papel lo mejor que puedes, ¿no? Y haces todo lo posible por orar, por ayunar, por cumplir tu llamado, ¿no? Te esfuerzas en ir a la iglesia, te esfuerzas por estar leyendo las escrituras, te esfuerzas por estudiar la palabra. Pero hay algo en lo que nos estamos olvidando y es precisamente atender a esa generación que viene detrás de nosotros. Y esa generación tiene que ver con nuestros hijos. Ahora tú me dirás, por eso nuestros hijos van a la iglesia, pero bueno, eso no lo es todo. ¿Por qué podemos decir que es una generación que está en peligro? Vamos a leer unos cuantos versículos bíblicos. Y esta generación se desvió porque fue una generación que no conoció a Dios. Sus padres no les hablaron acerca de las señales, los prodigios, las obras portentosas que Dios hizo, por ejemplo, que abrió el mar y el pueblo de Israel pasó a través del mar. No les enseñaron, por ejemplo, de qué manera Dios había libertado al pueblo de Israel, llevando las plagas a Egipto, ¿verdad? Cuando celebraron la Pascua, cuando murieron los primogénitos de Egipto. Los padres no les enseñaron todas esas cosas. Entonces, esa generación no conocía las obras buenas de Dios, y si no les enseñaron eso, mucho menos se dedicaron a instruirlos en la ley que Dios les había dado. Entonces, estas citas que vamos a leer, vamos a analizar cuáles son los peligros en los que una persona puede caer por no conocer a Dios. Y la primera cita es en el libro de Jeremías, capítulo 4, versículo 22. Jeremías 4:22.
Jeremías capítulo 4. Ya está. ¿Ya lo tienen? Sí, dice, porque mi pueblo es necio. Porque mi pueblo es necio, No no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer lo malo, pero hacer el bien no supieron. O sea que aquí la Biblia lo que nos está enseñando que una persona no se comporta correctamente porque no sabe cómo hacerlo. La labor de los padres es enseñarle a los hijos a comportarse correctamente. Desgraciadamente en esta época hemos dejado esa obligación como padres y hemos dejado a nuestros hijos a la deriva. Y le hemos otorgado la educación de nuestros hijos a las escuelas, a los maestros en las escuelas, los medios de comunicación, las redes sociales. Y la pregunta sería, ¿ellos están aprendiendo correctamente? Porque la Biblia dice que los pensamientos de Dios no son iguales a los pensamientos del ser humano. Los pensamientos de Dios son más altos que los cielos. Y nosotros como padres pensamos que con el simple hecho de que nuestros hijos vayan a la escuela y estén siendo educados en las preparatorias, en las universidades, van a ser hijos de bien. Pero la Biblia nos está diciendo aquí que para que una persona se comporte correctamente tiene que ser educado, tiene que ser enseñado de la manera correcta. Entonces, una persona que no conoce a Dios no puede hacer lo bueno, sino solamente hacer cosas malas, de acuerdo al versículo de Jeremías capítulo 22. Ahora, otro punto es que una persona que no conoce a Dios está expuesta a un castigo eterno. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos del 7 al 9. Vamos a verla. ¿Qué era, perdón? Segunda de Tesalonicenses. Okay. Uh-huh. Capítulo 1, Uh-huh. del 7 al 9. Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán, en el versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, una persona que constantemente hace lo malo, que no tiene conocimiento de lo bueno, está destinada, desgraciadamente, a perder su alma en el lago de fuego, en el infierno. Entonces, es importante que esta generación que viene detrás de nosotros sea educada, sea enseñada de acuerdo a lo bueno. Entonces, la palabra de Dios nos muestra que grandes hombres de Dios también tuvieron hijos que no conocieron a Dios y obviamente pues se apartaron de los caminos de Dios. Entonces la Biblia nos habla de muchos ejemplos de hombres que Dios utilizó con gran poder, con sabiduría e inteligencia, pero sus hijos no fueron hijos que hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios. Dentro de estos ejemplos podemos encontrar a los hijos de Aarón en el libro de Levítico capítulo 10 versículos 1 y 2.
Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. También los hijos de Elí en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Josué. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Dice así, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Híjoles, es algo bien difícil de entender porque Samuel, el sacerdote Elí estaba dedicado al servicio del templo. Era un sacerdote que servía a Dios, que estaba ministrando delante de la presencia de Dios. ¿Y entrenó a Samuel? Y de hecho Ana fue a entregar a Samuel cuando era pequeño a Elí para que lo instruyera, para que le enseñara, y Samuel fue instruido por Elí. Prácticamente fue su tutor. Pero la cuestión es, ¿qué pasó con sus hijos naturales? No los instruyó. Y aquí dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Elí era un sacerdote, tenía mucho conocimiento de acerca de la ley de Dios, de los caminos correctos, pero nunca se tomó el tiempo de enseñarle a sus hijos. Y lo que pasa aquí en la iglesia en este tiempo es que nosotros muchas veces servimos a Dios, nos dedicamos tiempo en viajar, en predicar, en hacer muchas actividades en la iglesia, en hacer congresos, en hacer reuniones para matrimonio, reuniones para jóvenes. Pero aquí estamos viendo que aunque la gente acuda a la iglesia, aunque los jóvenes acudan a la iglesia, la parte fundamental que no se nos tiene que olvidar es que como padres nosotros tenemos la responsabilidad de instruir a nuestros hijos en el conocimiento de Dios y estorbarles para que no hagan obviamente cuando les enseñas la voluntad de Dios, los caminos de Dios, los vas a exhortar para que no se salgan de ellos, ¿no? O sea, vas a estar estorbándoles, porque la misma palabra de Dios estorba. Pero aquí dice que ellos no tenían conocimiento de Dios, no sabían nada de Él. Y qué tremendo, porque Elí, siendo un sacerdote, en ningún momento se dedicó a enseñarles a sus hijos. O sea, tenía un ministerio grande delante de Dios y sobre el pueblo de Israel, pero es todavía mayor el ministerio que nosotros como padres tenemos sobre nuestros hijos, con nuestra familia. Pero imagínate ya cuando los hijos son grandes y toman sus propias decisiones. La situación aquí es que desde niños tenemos que instruirlos en el camino de Dios. Otro ejemplo grande también fue Salomón, el hijo del rey David. O sea, qué contraste tan grande, que aunque fue rey y él construyó el primer templo para Dios, se comportara de una manera incorrecta. En Primera de Reyes capítulo 11 versículos 6. un poquito más fuerte para que... Capítulo 11 versículo 6 les dije. Dice así: e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre.
Y el 7 dice, entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. 9. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. O sea que Dios se le apareció a Salomón. De hecho, cuando Salomón dedicó el templo, bajó la gloria de Dios a ese lugar. Y fue una gloria espectacular, ¿no? Porque toda la gente fue tan evidente y tan grande esa gloria que Así es. tuvo Entonces, encuentros con el Señor. Nuestros hijos a veces consideramos que por el hecho de estar yendo a la iglesia, pensamos que ya son cristianos y ya tienen crecimiento en la palabra de Dios y que se están comportando de la manera correcta, pero no es así. Otro ejemplo también fue el de Manasés, el hijo del rey Ezequías, Segunda de Reyes 21, del 1 al 3. Segunda de Reyes 21, del 1 al 3. Dice así, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. O sea, todas las naciones que habitaban en la tierra de Canaán fueron echadas por Dios porque eran naciones que hacían abominaciones delante de Dios. Y por eso Dios llevó a Israel a poseer esa tierra, para arrojar a todas esas naciones, para despojarlos, para sacarlos de ese lugar, ¿no? Y entonces, a través de Israel, el bendecir ese lugar. Pero aquí vemos que Ezequías hizo cosas abominables delante de Dios. O sea, imitó a las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Entonces podemos darnos cuenta que estos hombres de la Biblia fueron muy grandes, hicieron grandes cosas, ¿no? Pero tuvieron hijos que hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. Entonces tenemos que entender 2 cosas muy importantes. O sea, que nuestro ejemplo como padres tenemos que tratar de impactar a nuestros hijos para que ellos nos imiten, pero es algo un poco complicado. La verdad que como padres podemos hacer todo lo posible por dar un buen ejemplo a nuestros hijos, pero eso no es suficiente. Aparte de impactar a nuestros hijos por medio de los frutos del Espíritu en nuestras vidas, porque dice la Escritura que por los frutos seremos conocidos. A través de los frutos en nuestra vida tenemos que impactar a nuestros hijos, pero no, eso solamente eso no es suficiente. Nuestros hijos
aparte de impactarlos a través de nuestros frutos, ellos tienen que ser instruidos, tienen que ser educados por nosotros como padres. Y si vemos aquí en la Biblia que hombres grandes, usados por Dios, tuvieron estas situaciones, ¿qué nos exime a nosotros de que seamos mejor que ellos? Si David, el rey David, Elí, Aarón, que fueron sacerdotes, ¿verdad? Que sirvieron delante de Dios, tuvieron estos problemas, ¿qué nos exime a nosotros que también tengamos ese tipo de problemas? Y a veces en la iglesia actual como que los padres están muy acostumbrados que con el hecho de que sus hijos vayan a la iglesia, ellos piensan que sus hijos están bien delante de Dios. Pero la Biblia nos está hablando acerca de que eso no es correcto. Y tal vez los sacerdotes Aarón y Elí impactaron a sus hijos con su testimonio, pero entonces la pregunta sería, entonces ¿por qué sus hijos desviaron su corazón e hicieron lo malo delante de Dios? Entonces quiere decir que con el simple hecho del ejemplo no es suficiente, porque ellos tuvieron que haber aprendido, tuvieron que haber conocido acerca de los caminos de Dios, aprender el bien y no hacer lo malo. La Biblia dice que eran hombres impíos los hijos de Aarón, los hijos de Elí, perdón, eran hombres impíos. Ajá. Un impío tiene que ver con hombres pecadores, hombres que se rebelan en contra de la ley, pero si no tenían ley, entonces no tenían el conocimiento de lo bueno. Entonces sus padres erraron en ese sentido. Aunque tal vez dieron un ejemplo, aunque tal vez dieron ejemplo de servir a Dios de la manera correcta, se les olvidó algo muy importante, no enseñaron a sus hijos. Y si a ellos les pasó eso, ¿qué nos exime a nosotros? Tal vez estarás pensando que para eso están los pastores, porque son los que les enseñamos a la iglesia, pero yo quiero que a través de esta enseñanza te des cuenta de algo. Porque vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Entonces, si esto pasó en la familia de grandes hombres de Dios, ¿cómo podemos pensar que no puede pasar en nuestras familias? Ahora, ¿qué necesitamos hacer como padres para que nuestra próxima generación no sea una generación en peligro de no conocer a Dios? Entonces, punto número 1, tenemos que, no nos tenemos que olvidar que el primer lugar donde nosotros tenemos que predicar el evangelio es en nuestro hogar. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Versículos 4 al 9 dicen así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El 6 dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Entonces nos está hablando acerca de la responsabilidad que Dios le dio a los padres. Dice, y las repetirás a tus hijos. Y a los hijos de tus hijos también se las enseñarás, porque no solamente nuestra labor termina con nuestros hijos, sino también con la siguiente generación, con los nietos también. Tenemos que seguir esa labor con ellos. Entonces, nosotros como padres tenemos que predicar y confirmar la fe de nuestros hijos
a través de enseñarles las obras de Dios en nuestras vidas, es decir, hablarles acerca de las cosas grandes que Dios ha hecho con nosotros, hablarles de cómo Dios ha sido bueno, que nos ha suplido todo lo que nosotros necesitamos, que Él ha sido nuestro sanador, que Él ha sido nuestro protector, que Él ha cumplido su palabra cuando dice que no nos va a dejar y nunca nos va a desamparar, que siempre estará con nosotros, que siempre estará librándonos de nuestros adversarios. Y tenemos que hablar de todas esas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas para que ellos tengan conocimiento de la bondad de Dios con el ser humano. Así es. Y no caer en el error de pensar que porque nuestros hijos se congregan, o tal vez estuvieron acudiendo a un curso bíblico o a un discipulado, ¿verdad? En alguna institución, o están yendo a alguna institución cristiana, porque hay varias escuelas donde van hijos de papás cristianos, ¿verdad? Pensamos que con eso es más que suficiente, ¿no? Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de confirmar, de cimentar la fe de nuestros hijos, y eso solamente lo vamos a lograr a través de instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Y ese mandato lo dio desde que le dio la ley al pueblo de Israel. O sea, los padres, no los pastores, no los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, son los encargados de repetir estas palabras a los hijos, sino son los padres los encargados. Incluso ahorita en la cuarentena, ¿no? Aprovechar el tiempo para enseñar a los hijos, no solamente tomarlo como un tiempo vacacional o nada más alarmarnos por la situación que hay en la sociedad, sino unir a las familias, ¿no? Lo que me decías ayer, ¿no? Que igual Dios estaba permitiendo esta situación a nivel mundial porque realmente nuestros hijos están siendo adoctrinados de tal forma que no conozcan ninguna palabra de Dios, que los jóvenes no conozcan a Dios, y mucho menos se acerquen a Él, y mucho menos que conozcan las leyes morales que Él le da al ser humano para que sea bendecido. Entonces, Dios tal vez, como decías el día de ayer, está permitiendo esta situación de que no salgamos de nuestra casa para volvernos al diseño original, porque el diseño original fue que en Abraham seríamos benditas todas las familias de la tierra. Pero ¿cómo van a ser benditos nuestros hijos si no conocen lo bueno y por ende siempre están haciendo lo malo, donde quiera que están? Aparte de que hay muchas doctrinas que ahorita están fluyendo incluso hasta en las escuelas, ¿no? Que se quiere ya adoctrinar a los chicos para otro tipo de cosas, para otro tipo de religión tal vez, o para tal vez una nueva religión, pero hay que tener cuidado con eso, ¿no? Por eso la importancia de que también los papás instruyan a los hijos para que no se dejen llevar tan fácil por otras doctrinas. Recordemos que hablar de Dios no tiene que ver con hablar de religión, porque Dios se muestra a la humanidad a través de su amor como un padre hacia un hijo, y como nosotros que amamos a nuestros hijos somos los encargados de no solamente sustentarles todas sus necesidades, sino de instruirlos, de enseñarlos. Un padre que deja de hacer esa labor va a tener muchos problemas con sus hijos cuando crezcan, porque todos los van a educar menos el padre, ¿no? Cuando nosotros somos los encargados, y hablar de Dios es hablar de instrucción, del pensamiento de Dios, todo lo bueno, los pensamientos buenos que Dios tiene para el ser humano,
para que Él sea bendecido, ¿no? Y que si nosotros obedecemos a Dios en cuanto a sus mandatos, entonces Dios va a traer bendición a nuestras casas y va a traer bendición a nuestros hijos. También la Escritura habla de que en los postreros tiempos hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Precisamente. Y el corazón de los hijos hacia los padres, pero lo más impactante es que primero el corazón de los padres se tiene que volver a los hijos. Realmente la única forma en que el corazón del padre se vuelva al hijo es a través de conocer a Dios. Si los padres no tienen el amor de Dios en sus vidas, es muy difícil que sepan amar a sus hijos, porque normalmente el ser humano piensa que amar a un hijo es darle dinero, es darle de comer, es darle estudio, es suplirle sus necesidades, cuando realmente el amor de un padre hacia un hijo tiene que ver con la instrucción, con enseñarles correctamente cosas buenas. La instrucción y el ejemplo. Pero cosas buenas que vienen del corazón de Dios, no que están en el pensamiento del ser humano, porque la bondad en la actualidad es relativa, ¿no? Hablar de la verdad en la sociedad actual es ponerte en una situación donde no hay verdad, ¿no? Porque toda verdad es relativa. O sea, para mí algo puede ser correcto, mientras que para otra persona es incorrecto. Por eso es volvernos al corazón de Dios, porque no se trata de lo que el ser humano piensa, sino son los estatutos, las reglas, los preceptos que Dios ha establecido en la humanidad y para todos los tiempos, en todas las épocas, en todas las culturas. Que es una verdad que es inmutable, nunca la podemos quitar. Y si el hombre va en contra de esas verdades eternas, entonces va a tener muchos problemas en el transcurso de su vida. Entonces hablar de Dios es hablar de instrucción y de ejemplo, como decías, ¿no? Sí, ejemplo. Punto número 2. No debemos de cometer el error de pensar que es normal que los jóvenes cristianos se aparten de los caminos de Dios y se vayan al mundo, como piensan muchas personas. Santiago capítulo 4, versículo 4. Santiago 4, ¿qué, perdón? 4:4. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho mora en nosotros? Nos anhela celosamente. Dios es celoso de nosotros. Dios nos ama con amor eterno. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 8 que Él puso su Espíritu en nosotros y a través de su Espíritu Él nos ha dado identidad como hijos. Ahora nosotros somos hijos de Dios. Y como padre hacia sus hijos, Él es celoso con nosotros. Entonces hay personas en este tiempo que piensan que si sus hijos se van al mundo no hay ningún problema. O sea, si los hijos se comportan y son atraídos por el sistema actual, los hijos no es ningún problema, que ellos tienen que conocer, tienen que madurar y tienen que aprender. Pero ese no tiene que ser el pensamiento de un padre hacia un hijo. Nosotros como padres siempre tenemos que tratar de que nuestros hijos siempre se encuentren en el corazón de Dios, porque mientras estén ahí van a estar protegidos por Dios. Cuando nosotros permitimos que nuestros hijos se vayan al mundo, los ponemos en peligro, los estamos haciendo que estén en peligro de muerte. Porque tal vez como padres decimos, es que bueno, tienen que vivir su vida, ellos son jóvenes, ¿verdad? Ya habrá tiempo para que ellos regresen a Dios. Pero ¿qué pasaría si en alguna situación
de diversión o que andan allá afuera, ¿verdad? Con sus amigos, los amigos que no conocen a Dios, que los inducen a hacer cosas malas. Les llega a suceder algo y pierden la vida. ¿A dónde va a ir su alma? Ese no tiene que ser el pensamiento de nosotros como padres, ¿no? De permitirles que se vayan ahí. Por eso, un padre que piensa de esa manera es un padre que no ama a sus hijos, porque no está tomando la responsabilidad que Dios recargó sobre ellos. Porque recuerden una cosa, yo quiero decirles esto, que nosotros como pastores vamos a dar cuentas a Dios por cosas que hicimos incorrectamente, como por ejemplo haber transgiversado la palabra de Dios, dar un mensaje incorrecto, ¿verdad? Tomar partes de la Biblia y hacer doctrinas de ella para manipular a la gente. Nosotros vamos a ser juzgados por eso delante de Dios, por errar la palabra, ¿verdad? Por utilizarla para hacerle mal a la gente o para controlar a la gente, para hurtar, ¿verdad? Para despojar a la gente. Nosotros vamos a dar cuentas de todas esas cosas. Pero quiero decirles que los que van a dar cuentas por sus hijos van a ser ustedes como padres. Y lo que hace un rato estaba comentando Asiel es bien cierto. Este tiempo que estamos viviendo en casas que no podemos salir, y yo creo que esto se va a poner un poquito más complicado más adelante. Tal vez ahorita todavía puedes salir a la calle, puedes ir al súper, pero en los medios de comunicación, ¿verdad? Los comunicadores de la salud están hablando acerca de que esta situación se va a poner más complicada y tal vez vamos a entrar a una tercera fase donde la gente ya no va a poder salir a la calle. Y pues bueno, si vamos a estar en la casa, y algunos dirán, bueno, ¿y qué vamos a hacer en todo ese tiempo que vamos a estar en casa? Algunos a lo mejor ya están pensando en contratar una línea de cable, ¿verdad? De televisión. Otros ya están pensando en contratar Netflix, Claro Video, no sé, muchas aplicaciones que podemos utilizar para ver series en televisión, ver los estrenos, las películas en televisión. Muchos estamos pensando en esas cosas para pasar ese tiempo. Pero yo quiero que en este día reflexiones acerca de que si esto está pasando y que si Dios lo permitió, porque todas las cosas que suceden no suceden si no es por la voluntad de Dios. Y para nosotros que somos sus hijos, que somos la iglesia, todas las cosas que nos pasan a nosotros nos ayudan para bien. Es decir, que para nosotros no hay cosa mala, todas las cosas son buenas, incluso las cosas que parecen malas son para nuestro beneficio. Es decir, que si en este momento no podemos salir a la calle, no podemos ir con nuestros amigos, no podemos salir como antes lo hacíamos libremente, que este tiempo lo utilicemos primero nosotros como padres, como cabezas de hogar, para leer las escrituras, para meternos en intimidad con Dios, para estar orando, para que Él nos revele su palabra, nos enseñe su palabra, y posteriormente nosotros con nuestros hijos tener reuniones como esta que tenemos en este momento, para que nosotros transmitamos, ¿verdad?, el conocimiento del bien a nuestros hijos. Ese es el mensaje que yo les quiero dejar hoy, porque nuestra juventud se está perdiendo. Nuestra juventud se está perdiendo, está siendo manipulada, ¿verdad? Está siendo llevada al abismo, ¿verdad? Porque nosotros como padres estamos dejando a nuestros hijos huérfanos, en el sentido de que no los estamos educando, no les estamos enseñando correctamente. Pensarás, es que yo me parto el lomo por llevar el sustento a la casa, por pagarle su escuela, pero eso no es suficiente. Lo más importante es que tú te puedas sentar con tus hijos en este tiempo, a orar con ellos, a reunirte con ellos, a hacerlos conscientes de que hay cosas que tienen mayor prioridad. Y en este tiempo, las cosas que tienen mayor prioridad, tanto para los jóvenes como para nosotros, muchas veces el teléfono celular, la televisión, la diversión, ¿verdad? Todas esas cosas, pero estamos olvidando
cosas que son mucho más importantes, porque todo eso que mencionamos anteriormente son cosas terrenales que no van a trascender en la eternidad. Mas, sin embargo, lo que nosotros les enseñemos a nuestros hijos van a trascender en la eternidad, en el tiempo de la eternidad, y vamos a librar a nuestros hijos de que su alma pueda ir al lago de fuego y azufre. Así es. Así que tenemos que recapacitar en este sentido. ¿Okay? Y yo te voy a pedir que inclines tu cabeza en este momento y que hagamos una oración y que le pedamos perdón a Dios por la negligencia y porque a lo mejor ahorita estamos como enojados con Dios por todo lo que estamos viviendo. Cuando te dije que aún las cosas malas que nosotros pensamos que son malas para nosotros, traen un mensaje bueno y un propósito en nuestras vidas. Y Señor, en este día queremos pedirte perdón, Dios, porque no hemos tomado nuestro papel como padres y no hemos instruido a nuestros hijos correctamente. Te pedimos perdón porque tal vez te hemos responsabilizado por todas las cosas que están pasando en el mundo. Incluso hemos hablado acerca de que Dios ya está trayendo juicio sobre la tierra y que has hecho muchas cosas para que nosotros estemos en terror, en temor, estemos afligidos y que tal vez tú te gozas de todas esas cosas, pero tú eres un padre que ama, pero en el amor está la corrección. Y la corrección no nos quieres corregir con el hecho de mantenernos cerrados en la casa o que no podamos salir o que no podamos divertirnos, sino quieres corregirnos en el sentido de que nos hemos olvidado de leer tu palabra, nos hemos olvidado de pedirte que nos enseñes a través de tu Espíritu Santo las cosas importantes de ella para que posteriormente nosotros podamos enseñar a nuestros hijos a ir en el camino correcto, Señor, y tener esa comunión y unirnos como familia en ese sentido, porque a veces pensamos que la unión como familia es ir a disfrutar de una buena película en el cine o ir a un restaurante. Pensamos que esa es la unidad, pero la unidad más importante de la cual habla la Biblia es cuando nos sentamos a la mesa y comemos ese pan espiritual que es su palabra. Cristo es el pan de vida que vino del cielo a la tierra, y que cuando nosotros comemos ese pan, entonces nunca tendremos necesidad de nada más, y sobre todo veremos a nuestros hijos capacitados para enfrentar este mundo terrible en el cual habitamos, y que Dios va a estar con ellos, porque volvemos nuevamente a la cita que leímos. Por causa de que ellos se olvidaron de Dios, no tenían conocimiento de Dios, hicieron lo malo. Y entonces se apartó Dios de ellos y envió a robadores, dice ahí, gente que vino a saquear nuevamente, a sacarlos de sus territorios, a saquear sus bienes, a tomar prisioneros a sus mujeres, a sus hijos. Todas esas cosas acontecieron porque ellos no conocían el bien y hicieron lo malo. Entonces, si tú quieres que tu hijo se comporte bien afuera, no solamente le des buen ejemplo, sino que también tómate el tiempo para sentarte e instruirlos. Ese es el consejo que puedo darte y que viene de parte del corazón de Dios. Así que, Señor, gracias te damos en esta mañana. Creemos que tu palabra es fiel y verdadera y que, Señor, en este tiempo, Señor, en el cual estamos en nuestras casas donde no podemos salir, Dios, que, Señor, tengamos el tiempo de meditar tu palabra, de estudiarla, de escudriñarla. Señor, no solamente nosotros, sino que nos podamos sentar con nuestros hijos en la mesa, Señor, a comer el pan físico y el pan espiritual. Y por qué no también celebrar la Pascua que ya se acerca a Dios, la Pascua que tiene que ver con la redención. Y que la redención tiene que ver con el conocimiento de Dios, con el conocer lo bueno. Porque al conocer lo bueno, Señor, vamos a entender que necesitamos ser perdonados. Y si le pedimos perdón a Dios, Él puede redimirnos de toda maldad, puede redimir a nuestros hijos.
Y este tiempo, Señor, es un tiempo en el que tú nos estás permitiendo estas cosas. Quieres restaurar, Señor, los hogares, las familias. Quieres hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Dice tu palabra que antes de que vengas y hieras la tierra. Señor, yo oro por toda tu iglesia, por toda la iglesia universal en el mundo, Dios. Que sepamos discernir los tiempos, que estos tiempos no son de diversión, sino son tiempos donde tú estarás restaurando la unidad familiar en cada uno de los hogares. Y te doy gracias por ello, porque sé que estarás actuando, Señor, en cada familia, Señor, que acude con nosotros a la iglesia, pero también en cada familia, Señor, de todo el mundo, de cada familia que asiste a las iglesias en todas partes del mundo, Dios, que estarás trayendo tiempo de restauración en la familia. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Ok, un saludo, un abrazo a todos. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Bye. Bendiciones.